Hace tiempo estuve trabajando en una tienda Walmart ubicada en el estado de Tamaulipas, en México. Para ser sincero, no recuerdo cuánto tiempo duré trabajando ahí. Lo que sí tengo muy presente es todo lo que sucedió cuando decidí dejar ese empleo. Yo laboraba en el área de cocina. El trabajo ahí siempre era bastante, pero se incrementaba cuando teníamos visitas de los jefes distritales. En esas ocasiones llegábamos a vernos obligados a extender nuestros horarios y doblar turno, trabajando durante las noches también. Yo solía hacer esto sin ningún problema, hasta un lunes en el que comenzó todo. Recuerdo que ya estaba bastante entrada la madrugada y yo me encontraba cocinando, hasta que un golpe en la parte trasera de mi cabeza me sorprendió. Al voltear, lo único que vi fue una pelota en el suelo. Aquello me confundió bastante, pero asumí que sería alguno de mis compañeros tratando de jugarme una broma y asustarme, por lo que me dije a mí mismo que no les daría el gusto, así que no hice caso y seguí con mis tareas. No pasó mucho tiempo cuando escuché un fuerte golpe en el área del congelador, como si alguien hubiera tirado una caja o algo así. Corrí hacia allá pensando que alguien se había quedado encerrado y necesitaba ayuda. Sin embargo, al entrar, no encontré a nadie ahí. Decidí salir del cuarto, pero al llegar a la cocina, me topé con una escena que me heló la sangre por completo. Junto a la pelota que me había golpeado antes, la cual yo había lanzado hacia la esquina del área, estaba un niño pequeño, de pie, dándome la espalda. El escalofrío que sentí fue tan horrible que no atiné a hacer nada más que salir de ahí y dirigirme hacia las mesas de la tienda para sentarme un rato y tratar de calmarme. Ahí estuve unos momentos hasta que me sentí mejor y me dirigí de nuevo a la cocina para seguir con mis tareas, esperando que aquel espíritu infantil ya no estuviera ahí. Lamentablemente para mí, ahí seguía. Pero ahora era peor, pues había un segundo pequeño con quien jugaba lanzándose la pelota una y otra vez. Aquella imagen me volvió a llenar de miedo, por lo que fui corriendo hacia donde estaba mi jefe y le conté lo que acababa de vivir. Él no me creyó. Muy a mi pesar, volví a la cocina y tras confirmar que aquellos pequeños ya no estaban, continué con mis labores hasta el final de la jornada. Así pasaron varios días de turno nocturno en los que sentía cómo la pelota me golpeaba en la espalda y escuchaba las risas de los niños, a quienes no volví a ver, pues siempre resistía mi impulso a voltear. Pero el punto de quiebre llegó una madrugada en la que, mientras me encontraba preparando algunos platillos, sentí como alguien se acercó a mi espalda y con una voz infantil susurró a mi oído: ¿Qué haces? En ese momento sentí el miedo más horrible que jamás había experimentado en toda mi vida y salí corriendo del área. Nuevamente mi jefe no me creyó. Yo, por otra parte, solo esperé a que amaneciera para ir a la oficina de recursos humanos y presentar mi renuncia. Jamás volví a ese lugar, pero sí me enteré por excompañeros que no fui el único al que le sucedieron este tipo de cosas, pues varios trabajadores más tuvieron la misma mala suerte que yo. Cabe mencionar que en los terrenos donde se construyó la tienda, hace muchísimos años, ocurrió un crimen cuyas víctimas fueron 2 niños pequeños. No diré en cuál Walmart trabajo, no quiero perder mi empleo, pero si conoces uno donde haya ocurrido algo parecido, tal vez estemos hablando del mismo lugar. Llevo casi 30 años trabajando en la misma sucursal. Conozco hasta el último rincón de la tienda. Sí, ese rincón al que nadie quiere ir. El almacén. Con tantos años, ya me sé todas las leyendas y me he acostumbrado a los ruidos, las cosas que se caen y que terminan en lugares distintos a los que tenían al principio de turno. O bueno, eso creía hasta el día de ayer. Poco antes de salir, escuché varias cajas caerse. Y corrí molesto porque recién había terminado de ordenarlas. Pero lo que vi hizo que mi sangre se congelara al instante. Todo estaba ordenado, pero en medio de un charco de sangre estaba Elliot, arrastrándose sin piernas hacia la oscuridad de la esquina. Lo peor, Elliot había muerto en el hospital 3 meses atrás, después de haber sido aplastado por varias cajas en el almacén. Este relato nos lo envió una chica de nuestra audiencia llamada Wendy.
Wendy nos cuenta que trabajó para la famosa cadena de supermercados Walmart por aproximadamente 2 años y que en ese tiempo tuvo un par de experiencias muy extrañas que además eran similares entre sí. En la primera, Wendy se encontraba caminando a través del pasillo de los juguetes, acomodando y reponiendo productos, ya que la tienda había cerrado varios minutos atrás. De pronto, un muñeco que estaba colocado en uno de los estantes se empezó a activar, bailando y cantando. Esto asustó a la chica, obviamente, quien asumió que este era uno de los juguetes que se activaban con una especie de sensor de movimiento. Pero pocos segundos después, otro muñeco se activó, y después otro y otro, haciendo que Wendy sintiera un escalofrío horrible que le recorrió todo el cuerpo, pues se sentía rodeada de figuras que estaban cantando y danzando de una forma que, para ella, resultaba completamente aterradora. Pero la peor parte llegó cuando pudo ver que unos peluches que estaban hasta arriba de los estantes también se empezaron a mover. Peluches que, por supuesto, no tenían ningún tipo de mecanismo que les permitiera hacer esto. Wendy no pudo aguantar ni un segundo más en ese lugar, así que salió corriendo con el corazón palpitando muy fuerte en su pecho. La segunda historia que nos manda es una que vivió poco tiempo después, un par de meses a lo mucho, cuando ella estaba en el área de fiambrería. Wendy estaba haciendo su trabajo completamente concentrada, cuando de pronto vio que uno de sus compañeros, el que era encargado del área de carnes, salió corriendo de la nevera, completamente aterrado, pálido. Wendy le preguntó qué pasaba y el hombre, tropezándose entre sus palabras, explicó como pudo que había escuchado cuando estaba adentro cómo alguien le susurraba su nombre al oído. Wendy estaba escéptica, pues dudaba de lo que su compañero le contaba. Sin embargo, pronto iba a comprobar que realmente estaba pasando algo muy extraño ahí, pues a los pocos segundos, cuando ella estaba todavía siguiendo con lo suyo y su compañero ya se había ido a otra zona de la tienda, ella de pronto pudo ver a un hombre en el pasillo de la carnicería. El tipo estaba de pie, inmóvil, y la chica le dijo que ya tenía que irse a la zona de cajas, pues para ese punto no tenía que haber ningún cliente en la tienda. El hombre no contestó. Wendy entonces se salió del área de mesón de ventas para ir a hablar con él, pero en los pocos momentos en que lo perdió de vista, este tipo simplemente se desvaneció, desapareció por completo. Aún así, la chica asumió que el hombre simplemente se había retirado y continuó con su trabajo. Lo espeluznante aquí es que, minutos después, uno de los guardias se acercó con ella y le preguntó con quién había estado hablando, pues la había visto a lo lejos, diciendo algo en voz alta que no pudo entender. Wendy le dijo que había visto un hombre, pero el guardia entonces le aseguró que no había absolutamente nadie en ese pasillo en esos momentos, ya que él había estado a la distancia durante un largo rato observando esa zona y pudo ver cuando Wendy salió, cuando empezó a hablar y cuando se regresó a trabajar, pero en ningún momento vio a alguien más ahí con ella. Finalmente, Wendy cuenta estas historias que nos envió, diciéndonos que tras las experiencias tuvo una sensación muy extraña cada que regresaba a trabajar, una sensación que siempre estaba acompañada por miedo, especialmente miedo a volver a experimentar algo de esta índole. Hace mucho tiempo trabajé en un supermercado de la cadena Walmart, por ahí de la década de los años 90. Hay muchísimas historias que puedo contar al respecto. En aquel lugar solían escucharse muchos ruidos extraños y verse algunas figuras paranormales. Pero de todas esas cosas que me tocó ver, hubo una en especial que me perturbó más que todas. Era una noche de diciembre, no recuerdo el día exacto, pero habíamos tenido demasiados clientes. Las compras decembrinas solían hacer que muchísimas personas llegaran a esta tienda. Era ya algo tarde y el último cliente estaba por cruzar la puerta para irse, cuando entonces todo el equipo nos dispusimos a terminar de recoger lo que se necesitara y prepararnos para cerrar. Mientras recorría el departamento de electrónica con varios compañeros más, buscando cualquier cosa que estuviera fuera de orden, notamos que las televisiones que aún se encontraban encendidas comenzaban a mostrar estática, seguido de la pantalla que solía ponerse antes de que una película en VHS comenzara a reproducirse. Y así, al instante, una escena demasiado grotesca que mostraba una tortura apareció en todos los aparatos que estaban conectados. La impresión provocó que una de nuestras compañeras se sintiera mal, mientras que los demás pensamos que se había tratado de una mala broma. Y corrimos hacia la videocasetera en la que solían ponerse los videos para mostrar. Sin embargo, apenas llegamos, las pantallas volvieron a mostrar
la estática de un principio. Lo más extraño fue que en ese espacio no había absolutamente nadie, y mucho menos algún videocassette dentro del aparato. Decidimos quedarnos con la idea de que aquello había sido solo una pésima broma, pero siendo sinceros, hasta el día de hoy, no estoy seguro de que haya sido así. Lo que la gente cuenta. Tengo un par de años trabajando como cajero en una sucursal de Walmart. Todo bien con mi empleo, sin embargo, se dice que esa tienda en específico está embrujada y que en su interior suceden cosas bastante extrañas e inexplicables. Y aunque a mí por fortuna nunca me ha sucedido nada de eso, sí me resulta bastante interesante y aterrador todo lo que se cuenta aquí. Y es que son infinitas las historias de empleados y clientes que han sido testigos de las manifestaciones, que van desde los típicos objetos que se caen hasta susurros y voces débiles que se escuchan desde el interior de refrigeradores y bodegas del lugar. Inclusive en algunas ocasiones las cámaras de vigilancia han captado varias siluetas, una que al parecer corresponde con la de un adolescente y otra de una mujer adulta. Lo perturbador de esas apariciones es que siempre han sido captadas detrás de clientes y trabajadores, como si estuvieran siguiéndolos o vigilándolos. Sin embargo, lo peor sucede en el tercer piso de esa tienda, un lugar que funciona como una especie de bodega de artículos viejos, como estantes rotos, carros irreparables o carteles promocionales, y al que solo se accede por las escaleras, ya que el elevador tiene bloqueado el botón que llega hasta esa zona. Según la gran mayoría de mis compañeros, en especial los que tienen más tiempo trabajando aquí, las manifestaciones se vuelven más aterradoras en ese lugar, pues las siluetas que se ven en el resto de la tienda se logran materializar, dejando así ver un adolescente con el cuerpo molido, los huesos rotos y totalmente ensangrentado, y una mujer de edad avanzada con un semblante triste que emite lamentos de dolor. Sin embargo, y en mi opinión, aún más perturbador que todas estas manifestaciones es el origen de las mismas, pues se cuenta que hace muchos años, cuando el edificio todavía no pertenecía a Walmart, sino a otra tienda departamental, un grupo de adolescentes se dirigían al tercer piso utilizando el elevador. Sin embargo, antes de que éste llegara a su destino, se detuvo, dejándolos encerrados dentro. Ante la desesperación, uno de ellos decidió pedirles ayuda a sus amigos para subir y salir por la parte superior del ascensor, pero cuando estaba a punto de lograrlo, el elevador se encendió de nuevo y subió a toda velocidad hasta el último piso, aplastando al chico y quitándole así la vida. Por otro lado, su madre, una mujer ya bastante mayor, no soportó la tristeza por lo ocurrido y siguió yendo todos los días a la tienda, tratando de encontrar entre los pasillos a su hijo, jugando con sus amigos, hasta que finalmente falleció, sumida en una tristeza aparentemente infinita. Según lo que he escuchado aquí, se ha hecho de todo para liberar sus almas y ayudar a que puedan trascender, pero nada ha funcionado. Por mi parte, pues aquí seguiré, esperando nunca toparme con uno de estos atormentados espíritus. Esto me sucedió hace ya varios años en una sucursal de la cadena Walmart a la que solía ir a hacer siempre mis compras. Normalmente iba sola, pero ese día me acompañaron mis 2 hijos, por lo que ellos también fueron testigos de la misma situación extraña que sucedió. Recuerdo bien que apenas pasamos las puertas de entrada, hubo alguien que llamó muchísimo mi atención. Se trataba de una mujer con un atuendo similar a los usados por los miembros de las comunidades Amish. Pero eso no era obviamente lo extraño, sino que esa dama tenía una apariencia cadavérica, pues sus ojos estaban hundidos en sus cuencas, ausentes de cualquier brillo. Su piel era sumamente pálida, su cabello muy escaso y de una tonalidad blanca, completamente blanca. Además, su rostro parecía no tener expresiones y su boca no era más que una marcada línea recta. Esta mujer tenía su mirada fija en mis pequeños y en mí desde que entramos. Esto hizo que me sintiera sumamente incómoda, además de parecerme muy perturbador. Traté de no hacer caso a su presencia y seguí caminando, pero apenas unos segundos después vi como algo parecido a una silueta oscura se movía detrás de una de estas islas
donde a veces colocan mercancía de diferentes tipos. De pronto, esta se movió a toda prisa hacia mí, como si se abalanzara en mi contra. Yo solo cerré los ojos y solté un grito. Al abrirlos de nuevo, un hombre que pasaba a mi lado me dijo: «Yo también lo vi. Tal vez fue un fantasma». Mis hijos, por otro lado, sujetaban mis manos con fuerzas, sin entender qué acababa de suceder. Con la misma confusión que ellos, giré mi cabeza hacia atrás y vi a esta misma señora de antes, de pie, en el mismo lugar, mirándonos fijamente, mientras sonreía de una forma que resultaba muy perturbadora. En ese momento tomé a mis niños y regresé deprisa a mi casa. Tiempo después me enteré de que en ese centro comercial se cuentan muchas historias de fantasmas. La más famosa es la de un pequeño niño de unos 12 años de edad que suele jalar la ropa de los empleados o lanzar objetos contra ellos. No sé si esa o alguna de las otras historias tengan algún tipo de relación con lo que me sucedió a mí, pero estoy segura de que esa extraña mujer sí tiene algo que ver. Elegir el turno de la noche fue lo peor, al menos en ese maldito Walmart. En esa ocasión vi cómo una mujer deambulaba por los pasillos cuando ya todos se habían ido. La seguí por las pantallas hasta que llegó al punto ciego. En ese momento me levanté para ir a avisar a mi supervisor, pero apenas habiéndome despegado de mi silla, escuché un grito aterrador. Fue tan escalofriante que aún se me eriza la piel tan solo de recordarlo. Me impactó demasiado y no atiné más que a salir corriendo de la tienda hacia mi casa. Pero lo peor no ha pasado aún, y es que, a más de una semana de eso, las pesadillas no terminan. Ella dice que no me dejará descansar hasta hacerme pagar por no haberla salvado. Jeon Lily nos contó el siguiente relato. Nos dice que hace tiempo trabajó junto a su mamá en el Walmart, que está ubicado en la ciudad de Manzanillo, pero que antes de que este fuera edificado, justo a un lado en el terreno vecino, había un hotel, el cual en el año 1995 se derrumbó debido a un terrible terremoto. Lily nos platica que justo en el lugar donde la tienda se construyó, había una zona abierta que en ese momento del terremoto fue utilizada para apilar todos los cuerpos que se pudieron rescatar de entre los escombros. Y es por eso que se cuenta que debido a ese terrible suceso, ocurren algunas cosas extrañas e inexplicables en ese Walmart. Por ejemplo, existe la historia o leyenda de una pequeña niña que se aparece en la bodega, en la zona donde está guardada toda la mercancía de juguetería. Según nos dice, hay muchos trabajadores que han reportado que escuchan una voz que les está hablando, la cual les pide que alguien por favor se quede a jugar junto a ella. De hecho, nos añade que en una zona que es conocida como Delhi, su mamá una vez pudo también ver otro espectro, el de un señor que estaba vestido de blanco, el cual se paseaba de un lado a otro por la tienda, vagando sin rumbo aparente. Entre todas estas historias que se dicen del lugar, también se habla de una pareja que se puede ver sentada en la orilla de la playa que está cerca de la tienda, justo atrás, pero que cuando alguien se acerca donde ellos están, la pareja simplemente se desvanece en el aire. Y así como estas, hay muchas otras leyendas de esta tienda, y según nos dice, no hay un solo empleado en todo ese Walmart que no tenga al menos una experiencia aterradora. Le agradecemos a Lily por estas historias y le mandamos un fuerte abrazo tanto a ella, a su mamá, como a la gente de Manzanillo. En el Walmart donde trabajaba hasta hace unos años, había muchas historias paranormales. Estas iban desde los típicos objetos cayéndose hasta la figura de una mujer que algunas veces había sido vista por los guardias en las cámaras de seguridad. Pero de todas estas, la más famosa era la de una pequeña niña que solía ser vista a través del espejo del baño destinado a los empleados. Yo pasé la mayor parte de mis años ignorando esas historias, ya que siempre he sido alguien algo escéptico. Pero en una ocasión, cuando llegué más temprano de lo normal, fui al baño. El turno aún no empezaba y la tienda seguía cerrada, por lo que tenía tiempo suficiente para ir y volver. Entré, hice lo que tenía que hacer y cuando me estaba lavando las manos en el espejo, vi el reflejo de una pequeña niña, la cual estaba a un lado de mí.
En ese momento algo extraño recorrió mi espalda. Yo nunca había creído en esas historias, pero la imagen de esa pequeña estaba ahí, tan vívida que no había duda de su presencia. Asustado, no tuve más que hacer que darme la vuelta y tratar de huir de ahí. Sin embargo, la puerta principal estaba atorada por fuera. Comencé a tocar fuertemente y a gritar, tratando de recibir ayuda. Por suerte para mí, un compañero de mantenimiento estaba afuera y alcanzó a escuchar mis gritos, así que abrió la puerta, permitiéndome salir. Pálido y tratando de entender qué es lo que había sucedido en ese baño. Nunca se lo conté a nadie, pero mi idea de lo paranormal cambió desde ese momento. Afortunadamente no he vuelto a ver ese espíritu, pero algo me dice que en cualquier momento volverá a suceder, ya que como empleados no podemos utilizar el baño de los clientes. Tragedia personal. Esta historia me la contó mi padre, quien actualmente está jubilado, pero que durante mucho tiempo trabajó como vigilante en una tienda Walmart de nuestra ciudad. A él solían rotarle los turnos, por lo que a veces trabajaba durante el día, otras en la tarde y algunas más durante la noche. Un día llegó a la tienda un nuevo vigilante, un hombre de, si no mal recuerdo, 33 años. El sujeto era muy agradable, según mi padre, siempre amable y dispuesto a ayudar a los demás y con una sonrisa que solía hacer más llevadero los turnos. Una noche, mientras mi padre vigilaba la tienda, a través de los monitores de las cámaras de vigilancia, pudo ver cómo el nuevo trabajador daba un rondín por los pasillos, pero notó también algo extraño en su recorrido. El hombre no estaba solo. Detrás de él iba una pequeña niña con uniforme escolar saltando alegremente. La pequeña se detenía cada que el vigilante lo hacía y lo veía atentamente. Mi padre estaba a punto de hablarle por el radio para preguntarle por la niña, pero justo en ese momento vio atónito cómo la pequeña simplemente se desvanecía. Pensó en decirle algo al hombre, pero decidió callar. Sin embargo, esta situación se siguió repitiendo todos los días, provocando un montón de dudas e inquietudes en mi padre, que reemplazaron el miedo que sintió la primera vez que vio a la niña. Finalmente, cuando se enteró que el hombre había pasado su periodo de prueba, decidió contarle al respecto. Se llevó entonces una enorme sorpresa cuando, después de describirle a la pequeña que lo seguía, su compañero puso una cara, no de miedo, sino de profunda tristeza. Mi papá le preguntó si estaba bien y el vigilante contestó que sí, pero que según la descripción que mi padre le daba, esa niña parecía ser su hija, quien había fallecido un año atrás, mientras iba feliz de camino a su escuela, y que el saber que seguía ahí, acompañándolo todas las noches, lo hacía sentir mejor, pues ella era lo único que él tenía, y ahora estaba seguro de que nunca lo había dejado solo. Mi papá se sintió conmovido y desde ese día, cada vez que veía a la niña a través de las cámaras, sentía un poco de alegría por su compañero. El tiempo pasó y mi padre se retiró del trabajo, dejando su lugar a ese compañero que terminó convirtiéndose en un buen amigo. Hoy todavía se siguen frecuentando y yo no me canso de escuchar esta historia de la voz de ambos. Federico Victoria nos cuenta que trabajó en la sucursal de Walmart Tláhuac, que se encuentra junto al Panteón San Lorenzo Tezonco. Aparentemente de ese lugar se contaban muchas historias sobrenaturales que supuestamente tenían lugar durante las noches. Sin embargo, Federico era bastante escéptico ante estas historias. Simplemente se dedicaba a hacer su trabajo sin prestar atención a aquellos rumores. Al menos así fue, hasta una ocasión en la que le tocó trabajar horas extras en el turno de la noche. Según nos dice, todo estaba marchando muy bien y con total normalidad, pero a eso de las 2 de la mañana, cuando había empezado a etiquetar los artículos en la parte alta del almacén, empezó a escuchar ruidos muy extraños en el pasillo debajo de él. Al voltear hacia abajo para ver de qué se trataba, pudo ver cómo las tiras sobrantes de etiquetas que había dejado caer al suelo se levantaban en el aire por sí mismas, para luego volver a caer lentamente, casi como si algo invisible estuviese jugando con ellas. Federico sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero lo único que pudo hacer fue seguir trabajando y tratar de ignorar lo ocurrido. Pero al paso de los minutos, aquellos ruidos solo iban haciéndose más y más fuertes.
Al voltear nuevamente, se percató de que ya no parecía que alguien estuviera elevando las etiquetas lentamente, sino que ahora un pequeño remolino las elevaba y estrellaba contra las cajas y los artículos violentamente. El miedo que sintió en ese instante fue tan intenso que no se atrevió a bajar. Lo que hizo fue moverse por toda la parte de arriba hasta llegar al almacén de abarrotes, donde pudo brincar para poder salir de ahí. El resto del turno decidió terminarlo en el piso de ventas, y cuando llegaron sus compañeros del primer turno y él les platicó lo que había pasado sobre esa extraña experiencia en el almacén, la respuesta de sus compañeros solamente fue: ¿no que no espantaban? Federico jamás volvió a quedarse a cubrir el turno de la noche. En el Walmart en el que trabajé hace algunos años, se contaba con infinidad de historias paranormales, de las cuales los protagonistas casi siempre eran niños. Esto hace mucho sentido, pues ese lugar fue muchísimo tiempo atrás un orfanato, el cual soportó varios incidentes y al final fue destruido por un fuerte huracán, perdiéndose así bastantes vidas. Personalmente, pasé alrededor de 2 años ahí, sin ser testigo de uno solo de los acontecimientos sobrenaturales que los compañeros decían, pero una noche todo cambió. Yo era guardia de seguridad, por lo que todos los días al finalizar la jornada y una vez cerrada la tienda, tenía que realizar el último rondín para asegurarme de que no se hubiera quedado ningún cliente despistado dentro. Recuerdo que en esa ocasión en específico estaba haciendo dicho recorrido cuando alcancé a escuchar unos sollozos apenas audibles entre los exhibidores de la ropa. Rápidamente hablé por radio a mis compañeros para comunicar que probablemente había una niña abandonada en el lugar y que necesitaba su ayuda para encontrarla. Nadie respondió, pero al menos ya estaban enterados, así que decidí comenzar a buscarla yo mismo. Empecé a recorrer esa zona, tratando de encontrar a la pequeña que no dejaba de llorar y llamar a su madre. Sin embargo, mis esfuerzos eran en vano, pues cuando parecía que me acercaba al lugar donde estaba aquella niña, los sollozos cambiaban repentinamente de sitio. Así estuve durante varios minutos, tratando incansablemente de encontrarla, siguiendo su rastro, el cual me llevó hasta el área de juguetes. Justo al llegar ahí, un horrible escalofrío recorrió mi espina dorsal, pues recordé que ese era el lugar donde, según mis compañeros, era más común ver o escuchar cosas paranormales, y yo, sin saberlo, estaba a punto de confirmarlo. No había pasado ni un minuto cuando los juguetes comenzaron a encenderse solos, tal y como mis colegas afirmaban en sus historias, haciendo un escándalo enorme que solo aumentó de manera drástica el nerviosismo que ya se había apoderado de mí. No sabía qué estaba pasando y solo me quedé ahí sin poder reaccionar, observando cómo aquellos objetos parecían ser manipulados por alguien a quien yo no lograba ver. De un momento a otro y de manera súbita, todos los juguetes se apagaron y el pasillo quedó en silencio. Solo en ese momento pude reaccionar y salí corriendo de ahí, hasta que me encontré con otro de mis compañeros, a quien le conté todo lo que había sucedido, y también le reclamé por no haber atendido a mi llamado por la radio. Con un gesto de confusión me respondió que él tuvo todo el tiempo encendido su radio y que en ningún momento escuchó una sola palabra mía. Al cabo de unos meses me cambié de trabajo y jamás volví a saber nada de ese lugar, ni de los niños fantasmas que al parecer habitaban y siguen habitando en él. Jamás había durado tan poco tiempo en un trabajo. Llevaba alrededor de un mes en una tienda y siempre escuchaba la historia de Guillermo, el niño que se había perdido y que nunca lo habían encontrado, de cómo lo veían jugar y esconderse para asustar a la gente, o cómo su inocente pero escalofriante risa hacía eco todas las noches, cuando la tienda estaba completamente vacía, salvo por los 2 guardias que la cuidaban a esas horas. Para mí, un escéptico de toda la vida, no eran más que las típicas historias del fantasma de un niño que hay en todas partes, aunque siendo sincero,
esta ocasión era diferente. Cada vez que escuchaba ese nombre o esa historia, algo me incomodaba. No le tomé importancia hasta que, mientras acomodaba los productos helados, escuché una risa muy débil dentro del refrigerador. Me arrepiento de haber movido las cosas, porque ahí estaba el rostro de quien yo creo era el pequeño Guillermo, extremadamente pálido, con algunas partes de su piel descompuestas y una enorme sonrisa en el rostro. Era como si se estuviera divirtiendo. Di un salto hacia atrás y salí corriendo hacia Recursos Humanos para nunca más poner un pie en ese o en cualquier otro Walmart. Un usuario, suscriptor del canal que tiene el seudónimo de Black Designer, nos cuenta que fue empleado de una tienda Walmart ubicada en la Ciudad de México. En el año 2023, cuando todavía trabajaba ahí, lo asignaron al turno de la noche, y en una ocasión, ya cerca de las 3:30 de la madrugada, empezó a sentir algo muy extraño mientras iba caminando por el departamento al que está asignado, que es el de carnes. Este usuario nos cuenta que, mientras empujaba un carrito para vaciar el agua de las tinas, empezó a sentir algo muy raro, como si estuviera siendo observado por alguien. La sensación de hecho fue tan grande que estuvo obligado a empezar a voltear hacia todos lados, esperando encontrar algún compañero o alguien más, pero no había nadie. Aún así, esta sensación no se iba. De pronto, su vista se clavó en un cuarto, donde se guarda una carne conocida como kosher, y ahí pudo ver a una señora bastante mayor, de algunos 80 años, que estaba dentro de ese pequeño espacio. Él se acercó pensando que era un cliente que estaba atrapado ahí, pero cuando estaba a unos escasos pasos de la puerta, la anciana simplemente desapareció. Black Designer nos cuenta que jamás en toda su vida había experimentado un miedo como el que lo invadió en ese momento, especialmente porque esa habitación se encontraba cerrada con un candado desde afuera y el único acceso que había era el que tenía la persona encargada de la carne kosher, la cual tenía la única llave de todo el lugar. Es decir, era completamente imposible que alguien anduviera merodeando por ahí o se perdiera. Black Designer nos dice que ese miedo lo estuvo persiguiendo y acompañándolo durante varios días, y nos dice que para su alivio, la mujer no se volvió a hacer presente, y una semana después, él finalmente presentó su renuncia, por motivos que, si bien no nos aclara, solo termina su historia contando que espera que jamás en toda su vida vuelva a experimentar algo como lo de esa noche. Cuando era niña e iba con mi mamá al supermercado, solía pedirle permiso para ir a ver el área de la juguetería, para poder ver ahí todo lo que había en los estantes. Normalmente solo me devoraba unos minutos y después alcanzaba a mi madre, pero en esa ocasión era temporada navideña, por lo que había muchísimos juguetes, más de los habituales, así que el tiempo se me fue volando. Cuando me di cuenta de lo que había pasado, comencé a buscar a mamá entre los pasillos del lugar, pero al no encontrarla, una sensación horrible de miedo me invadió y entonces comencé a llorar. Momentos después, un hombre se acercó a mí, preguntando qué me pasaba. Era uno de los guardias de seguridad del supermercado. Le conté que estaba buscando a mi mamá y él se ofreció a llevarme al lugar de voceo para tratar de localizarla. Lo normal debió haber sido que aquella idea me tranquilizara, sin embargo, no fue así. La angustia seguía creciendo. Pero ese hombre era mi única esperanza de encontrar a mi mamá, así que tomé su mano y caminé junto a él. Después de varios minutos caminando, escuché a lo lejos la voz de mi madre gritando. Volteé y la vi junto con otro guardia, corriendo hacia mí. En ese momento, como si hubiera salido de un trance, me di cuenta que estaba justo en la puerta de emergencia del centro comercial. El guardia que sujetaba mi mano me jaló, tratando de que corriera con él. Sin embargo, no logró llevarme, por lo que simplemente él se fue corriendo. Por mi parte hice lo mismo, pero en dirección a donde estaba mi mamá. Cuando llegué le conté a ella y al guardia lo que había pasado. Sin embargo, ambos aseguraron que no había nadie conmigo, que me habían estado hablando y siguiendo por un tramo algo largo, y todo el tiempo me había encontrado sola. No sé qué pasó en esa ocasión, pero entendí que quedarme sola en el pasillo de juguetes era algo que definitivamente no quería volver a hacer. Choque.
Lo más aterrador que me ha sucedido en mi trabajo no ha sido paranormal, pero es algo que estoy seguro de que jamás podré olvidar y me seguirá durante toda mi vida. Esa mañana parecía normal. Llegué a la tienda con mi chaleco azul, listo para cumplir con una jornada más de trabajo. Temprano me asignaron la tarea de acomodar latas en una isla a la mitad del pasillo principal. Ya saben, formar una de esas enormes pirámides de producto que se exhiben en todos los supermercados. A muchos de mis compañeros no les gusta esa tarea, pero a mí me parece algo bastante relajante y hasta terapéutico. En fin, me dispuse a acomodar cada una de esas latas mientras veía a los clientes matutinos desfilar por los pasillos. Madres de familia que seguramente acababan de dejar a sus hijos en la escuela, jóvenes uniformados que parecían ir de camino a la preparatoria o universidad, y adultos mayores acostumbrados a iniciar sus días desde muy temprano. Algunos me saludaban amablemente, otros pasaban indiferentes buscando lo que sea que estuvieran buscando. Por mi parte, estaba concentrado en mi tarea hasta que finalmente la terminé. Me retiré unos pasos hacia atrás y contemplé la pirámide de producto como si fuera una especie de obra de arte. Tomé las cajas vacías y me di la vuelta para seguir con mi día. Sin embargo, no pasaron más de 2 segundos cuando escuché un fuerte golpe y todas las latas cayendo al suelo. Volteé hacia atrás y vi un carrito, de esos eléctricos que usan los adultos mayores o las personas que no pueden caminar bien, cubierto por todas esas latas que recién había acomodado. Rápidamente corrí hacia él y comencé a quitar todo el producto, esperando que quien estuviera ahí debajo no hubiera salido lastimado. A mi labor se unieron algunos clientes y varios compañeros. Cuando logramos retirar todo, encontramos a un hombre de la tercera edad, totalmente inmóvil, con la cabeza reclinada hacia atrás, los ojos abiertos y un pequeño hilo de sangre saliendo de su nariz. Intentamos hablarle para ver si reaccionaba, pero no logramos nada. Al cabo de unos segundos llegó el médico de la tienda y tras revisar los signos vitales del sujeto, nos dio el veredicto de que el hombre acababa de fallecer. Acordonamos el lugar y esperamos a las autoridades pertinentes. Ellos dictaminaron que el pobre señor había perdido la vida antes de impactarse, gracias a un infarto repentino. Han pasado ya alrededor de 8 meses desde eso, y no ha habido una sola noche en la que no haya soñado con el rostro de aquel hombre sin vida, con su mirada fría y el rostro pálido, viendo hacia el cielo. No hay día en el que no piense en cuánto tiempo estuvo sufriendo en su carrito sin que nadie se diera cuenta ni pudiera ayudarlo, hasta que impactó con la pirámide de latas en el corredor. Es simplemente horrible pensar en eso, y también sumamente aterrador. Esto le sucedió a mi madre hace poco más de 9 años. En aquel entonces ella solía ir muy seguido a una tienda Walmart cercana a nuestra casa, en la cual cabe mencionar que se contaba la historia de un fantasma femenino, presumiblemente de una ex empleada de la tienda, que solía recorrer diferentes lugares de la misma y que en algunas ocasiones susurraba a los clientes y empleados pidiendo ayuda para salvar su vida. Si bien esta leyenda era bastante conocida en la ciudad, ni a mi madre ni a nadie de mi familia le había tocado presenciar algo de esto. Aún así, me atrevo a decir que lo que le ocurrió a ella fue igual de aterrador. Ella cuenta que en una ocasión tuvo que ir a buscar algunas cosas para una excursión que tendrían mis hermanos en la escuela, por lo que se dirigió al área donde se encuentran todos los objetos y herramientas para actividades al aire libre. Ya saben, casas de campaña, cañas, bolsas de dormir y demás. Mientras se encontraba buscando algunas de las cosas, sujetó una especie de barandilla que se encontraba en el área, y en ese momento ella asegura que comenzó a tener una especie de visión bastante real. En esta, ella estaba de pie junto a un camino boscoso, sosteniendo una rama en sus manos, mientras al frente estaban los restos de un aparatoso y horrible accidente automovilístico. El coche que lo había protagonizado se encontraba prácticamente destruido, con las llantas apuntando hacia el cielo, y justo a su lado había una mujer, aparentemente de mediana edad, tirada boca arriba y visiblemente malherida, con múltiples golpes en su cara y cuerpo, sangre por todos lados, y padeciendo un evidente dolor que la hacía gritar con las pocas fuerzas que le quedaban, pidiendo ayuda a los paramédicos que trataban de realizar las maniobras pertinentes para salvarla.
En palabras de mi madre, la escena le provocaba una mezcla aterradora entre dolor, tristeza, impotencia y miedo que poco a poco iban presionando su pecho. De pronto escuchó el fuerte sonido de la sierra de los bomberos haciendo contacto con el metal del auto y justo en ese momento la visión terminó. Pero también en ese instante mi mamá perdió el aliento y se desvaneció. Ella dice que no recuerda nada más hasta que despertó en la enfermería de la tienda, donde le dijeron que un hombre la vio desvanecerse y la alcanzó a sujetar antes de que ella cayera al suelo y se golpeara. Afortunadamente, esa fue la única vez que le sucedió algo similar. Por otro lado, la tienda fue cambiada de sede a un lugar más amplio, por lo que el edificio quedó abandonado, aunque hay quienes aseguran que la mujer sigue haciendo acto de presencia durante las noches y las mañanas en ese lugar. ¿Por qué odio los juguetes? Te cuento. Tenía alrededor de 7 u 8 años. Acababan de abrir un Walmart cerca de mi casa, así que mamá y yo habíamos decidido ir a la inauguración. Mientras ella veía cosas para la cocina, tuve la grandiosa idea de escaparme al pasillo de los juguetes. Justo estaba viendo un muñeco de acción cuando un apagón me hizo soltarlo y que éste cayera al suelo. La luz volvió al instante y después de levantar el juguete, me di cuenta de que no había nadie más en la tienda. Asustado comencé a gritarle a mi madre, tratando de ubicar su voz. A lo lejos escuchaba pasos y murmullos, pero no lograba ver a nadie o distinguir lo que decían. Me sentía observado, pero no entendía por quién. Al menos hasta que vi al pequeño hombrecito en mi mano, con sus fríos e inexpresivos ojos fijos en los míos. No pude contener mi horror cuando volteé y vi que todos los demás juguetes en la tienda hacían lo mismo. Comencé a correr, llorando y pidiendo al cielo que mi mamá me encontrara. El pasillo parecía no tener final, mientras a lo lejos comenzaba a distinguir una voz familiar. Era mi madre. Mis pasos se hacían cada vez más pesados, como si algo no quisiera que llegara al final. Llorando y con el corazón agitado, logré atravesar el pasillo. Y ahí estaba, mamá, y todas las demás personas de la tienda, actuando completamente normal, y negando ese apagón que yo recuerdo claramente, hasta ahora, a mis 26 años. En 2018, Héctor Pérez era guardia de seguridad en un Walmart en la ciudad de Coahuila. Trabajaba en el horario matutino, así que tenía que llegar a eso de las 6 de la mañana, una hora antes que el resto del personal. Él cuenta que una mañana sucedió algo extremadamente raro, pues se encontró con su compañero del turno nocturno. Pero eso no era lo extraño, pues solía verlo en cada cambio de turno. Lo raro fue que su compañero parecía estar completamente aterrado y además estaba llorando. Entre balbuceos y lágrimas decía algo acerca de un viejito con un cuchillo que lo había atacado. Esa actitud, sin embargo, no era coherente con lo relatado, pues el horror en sus ojos parecía ir más allá del ataque de un loco. Cuando revisó las cámaras de seguridad, Héctor sintió un escalofrío recorriendo su espalda, pues en la grabación podía verse a su compañero corriendo por la tienda, siendo perseguido por una silla de ruedas vacía. Lamentablemente, según nos cuenta Héctor, el video fue confiscado por los altos mandos de la tienda, quienes se quedaron con él y al parecer lo guardan cuidadosamente. Siempre he sido una fanática de la electrónica. En todas mis visitas a Walmart, que era donde solía ir a comprar la despensa, no podía desaprovechar la oportunidad de pasar a ese departamento y buscar alguna novedad por pequeña que ésta fuera. Jamás pensé que esa afición me provocaría el peor encuentro paranormal que he experimentado en toda mi vida. Esa ocasión, como muchas otras, llevaba ya mi despensa completa, pero antes de pasar a pagar decidí a ver el pasillo de electrónica, ya que quería conocer un poco más de las Smart TV, que estaban apenas saliendo al mercado. Llevaba ya varios minutos leyendo las especificaciones de todos los modelos que había en exhibición, cuando noté de pronto un frío bastante extraño que comenzó a correr a través del pasillo.
No presté mucha atención, ya que había una ventanilla de aire acondicionado cerca y creí que sería alguna especie de desperfecto en el sistema, pero casi al instante comencé a escuchar varios pasos acercarse apresuradamente al pasillo. Me asomé para ver si se trataba de algún trabajador e informarle del mismo desperfecto del aire que había notado. Sin embargo, no encontré a nadie cerca, por lo que seguí con lo que estaba haciendo. En ese momento, un ruido muy fuerte y también incómodo me hizo voltear a ver las pantallas, en las cuales no había nada más que estática. Sin embargo, algo me llamó la atención. Entre las líneas blancas y negras de las televisiones, podía ver una especie de rostro humano con una expresión bastante perturbadora. En ese momento volteé hacia un lado, después de haber visto a un hombre entrar al pasillo. Sin embargo, el señor pareció no haberse dado cuenta de lo que estaba ocurriendo. Extrañada, salí corriendo de la zona, tratando de convencerme de que aquello había sido fruto de mi imaginación. Cosa que hasta la fecha de hoy no he logrado, pues estoy muy segura de que aquello que vi fue completamente real. Perseguida. Esto sucedió durante el verano del año pasado. No recuerdo exactamente qué día era, pero sí que fue entre semana, alrededor de las 6 de la mañana. No tenía mucho de haberme despertado cuando recibí un mensaje de mi novio que me pedía acompañarlo a Walmart para comprar algunas cosas. Yo le dije que sí y al poco tiempo pasó a mi casa para llevarme con él. No tardamos mucho en llegar a la tienda y al entrar nos separamos. Él se fue a quién sabe dónde para buscar lo que necesitaba y yo me dirigí al pasillo de maquillaje para comprar algunas cosas que quería. Una vez ahí, mientras veía un esmalte de uñas, sentí como si alguien estuviera viéndome fijamente. Esto me incomodó muchísimo, pero se volvió mucho peor cuando levanté la cabeza y la giré hacia atrás. Y es que a tan solo unos pasos de mí estaba un sujeto que al ver que volteé a verlo, rápidamente bajó la mirada, fijándola en un pequeño esmalte que tenía en las manos, al cual le daba la vuelta una y otra vez. En apariencia el tipo era de lo más normal. Sin embargo, había algo en él que me hacía sentir sumamente incómoda. Tal vez la incertidumbre de cuánto tiempo llevaba ahí mirándome, o tal vez el movimiento brusco de su cabeza cuando volteé a verlo. Incluso podría ser el hecho de que el esmalte en sus manos era el mismo que yo estaba revisando. Como sea, yo no quería estar ahí un segundo más, así que comencé a caminar para alejarme y me metí a otro pasillo. Para mi sorpresa, cuando miré atrás, el tipo estaba ahí también, de pie entre los dos estantes que formaban aquel corredor, viendo hacia otro lugar, como si tratara de disimular que me seguía. La inquietud que sentía iba incrementándose cada vez más, mientras recorría los pasillos tratando de encontrar a mi novio y de perder a ese sujeto, cosa que no pude lograr, hasta que entré a uno en el que había un empleado de la tienda. Entonces vi como el tipo se quedó afuera del pasillo, como si la sola presencia del trabajador fuera una especie de repelente. Decidí quedarme ahí, pero para mi mala suerte, el chico que acomodaba productos en los estantes se marchó, y en ese momento, el otro hombre, el que me seguía, regresó. Cuando lo vi, sentí como la sangre se me iba hasta los pies, helándome el cuerpo de forma horrible. Dejé la caja de cereal que supuestamente estaba revisando y seguí huyendo. Por fortuna, a tan solo 3 pasillos encontré a mi novio. Con una alegría que estoy segura de que le pareció extraña, corrí y lo abracé, mientras veía cómo el tipo se daba la vuelta para llegar al inicio del otro pasillo y se marchaba hacia otra parte. Le conté a mi novio lo que había sucedido y él me ayudó a tranquilizarme. Me dijo que ya había encontrado lo que necesitaba y me sujetó de la mano para ir a las cajas a pagar. En todo ese camino ambos tratamos de encontrar al sujeto que me seguía, pero parecía que se había esfumado, o como si nunca hubiera estado en la tienda. Pagamos y cuando salimos volteé hacia atrás, encontrándome con que ahí estaba el sujeto, saliendo tranquilamente de la tienda, con las manos en los bolsillos de su pantalón. Le dije a mi novio y él quiso ir a reclamarle, pero le pedí que no lo hiciera, pues no quería que nos viera o se diera cuenta hacia dónde íbamos. Cuando llegamos al auto, nos quedamos un rato esperando hasta que lo vimos salir, en una vieja camioneta de esas clichés de las películas donde secuestran personas. El tipo subió a la carretera y tomó la dirección contraria a donde íbamos nosotros. Dejamos que pasaran un par de minutos y entonces nos pusimos en marcha.
En todo el camino a casa no pude dejar de pensar en quién era ese sujeto y qué habría pasado si hubiera ido sola o si no hubiera encontrado a mi novio. Una vez en casa exploté, comencé a llorar y a temblar, presa del miedo y de la incertidumbre que había estado aguantando durante toda la mañana. Por fortuna, mi novio estaba ahí para ayudarme a contener esa crisis. Sin embargo, desde ese día, no he podido ir sola de nuevo a esa ni a ninguna otra tienda, pues no puedo dejar de pensar en el recuerdo del sujeto siguiéndome a cada lugar al que yo me movía. Haruki nos compartió su experiencia espeluznante que ocurrió en un Walmart. Ella nos dice que se encontraba haciendo compras junto a su papá, y en cierto punto ellos dos se separaron, Haruki caminando hacia donde estaban los pescados, pues nos confiesa que es algo que le gusta hacer, ir a verlos como están ahí simplemente exhibidos. De pronto, escuchó la voz de su papá, quien se había ido hacia la zona de carnes, como si éste le estuviera platicando algo o hablándole. La chica entonces caminó hacia donde provenía la voz, pasando por una zona donde había unos refrigeradores, y ahí notó que en uno de los vidrios se comenzó a formar una silueta de una pequeña mano, como si alguien desde adentro del enfriador estuviera colocando su mano en el vidrio, formando esa característica mancha de empañamiento a su alrededor. Curiosa, ella puso también su mano en el vidrio, notando entonces que había un reflejo extraño en el mismo. Parecía como si justo donde ella estuviera parada hubiera ahí un niño pequeño, muy delgado, extremadamente delgado, el cual tenía toda su vestimenta sucia, rota y desgastada. Si bien esto le provocó miedo a Haruki, no fue sino hasta que pudo ver su rostro que realmente sintió un escalofrío, ya que el niño tenía los labios morados, mientras que sus ojos estaban completamente abiertos y la miraban fijamente. De un momento para otro, el niño se movió, acercándose a ella, lo que la hizo asustarse tanto que empezó a correr, casi entre lágrimas, hasta que sin darse cuenta se golpeó con un estante, lo que la obligó a detenerse y a girar, siendo así capaz de volver a ver a este niño, que ahora estaba parado en medio del pasillo y que de pronto, en un movimiento rápido, abrió una de las puertas de los refrigeradores y se metió, cerrando la puerta detrás. Haruki, tras ver todo esto, no pudo soportar más y se soltó a llorar. Momentos después sintió una mano que se posó sobre ella, lo que la hizo saltar del susto, pero afortunadamente era su papá, quien la había visto que estaba observando los pescados y que de pronto salió corriendo asustada. Haruki entonces le preguntó a su papá si él también había visto al niño, pero este le contestó que no, y le confirmó que de hecho tampoco le había hablado en ningún momento. La experiencia termina ahí, y la joven solamente nos añade que tras esta experiencia desarrolló un tipo de miedo muy específico, pues ahora se siente aterrada cada que está completamente sola en uno de los largos pasillos de algún centro comercial, especialmente en un Walmart, pues todavía tiene mucho miedo cada que se acerca a esa zona de que este niño se vuelva a aparecer frente a ella. Antes de que te contemos la última historia, no te olvides de seguirnos en redes sociales y dejar tu like. Subimos 3 videos a la semana, así que suscríbete y activa la campanita para ser un habitante más de este mundo creepy. Fíjate que algo que la gente no sabe, pero les voy a platicar en este momento, es que el intro de los videos se investiga parte de las historias, es decir, lo hacemos en otro momento, ¿no? Y cuando yo estaba investigando la historia que conté al principio del video, pues no había leído todavía las historias del resto del contenido. Y cuando las estaba leyendo, me di cuenta de la semejanza que había entre lo que conté y lo que otras personas han experimentado. Y de hecho, justo lo que mencionaba también es que al parecer, muchos empleados de Walmart a nivel mundial han contado que pasan casi las mismas cosas, que son el tema de que cosas se caen de forma inexplicable y los carritos se mueven, lo del susurro que escuchas, tu nombre, tu ¿no? nombre, es como muy específico. Hay una que otra que tiene como sus propios fantasmas, por así decirlo, sus propias historias ya muy del lugar, muy locales, pero sí se comparten esas características y no tengo la menor idea de por qué será. O sea, ¿qué tendrá Walmart como cadena que hay tantas cosas raras? Pues de alrededor? hecho, si tú buscas así como weird people in Walmart, ¿no? Es como que Sí, at sí. Walmart. Así como que gente rara en Walmart. Sí, sí. Si lo buscas, hay un montón de fotos de gente muy extraña o haciendo cosas muy extrañas. Hay videos también. Algo tiene Walmart, especialmente en Estados Unidos, que como que pasan cosas extrañas. O sea, no necesariamente paranormales, pero cosas extrañas. Como que atrae algo Como siempre que raro. tiene algo raro en especial. Creo que muchas veces, no estoy seguro, pero
son tiendas que o son 24 horas o cierran muy tarde, entonces también en la madrugada luego llega gente en estado inconveniente. Creo que ya no sé. no son. Creo que ya Pero eran, ¿no? Eran, sí, FIFA muchos años 24 horas, entonces eso puede tener... Igual mucho puede que ver. tener, pero si ustedes busquen así un momento que Gente tengan rara libre en en Walmart. Google, busquen gente rara en Walmart, tanto videos como fotos, y les van a salir cosas muy, muy bizarras en el sentido anglosajón de la palabra. Miriam Huerta nos comparte que cuando era niña, mientras sus padres realizaban las compras en Walmart, ella fue por un momento al pasillo de los juguetes para ver lo que había. Rápidamente unos muñecos llamaron su atención. No los conocía ni había visto antes sus comerciales en televisión, que en aquel momento era la manera como los niños se enteraban de los nuevos juguetes. Estos muñecos eran muy bonitos, y aunque no recuerde exactamente su nombre, cuenta que probablemente eran de la línea Little Mommy de Mattel. La parte extraña y escalofriante de esta historia es que mientras se acercaba para verlos mejor, y sin haberlos tocado, estos muñecos comenzaron a moverse y a hablar. ¿Quieres jugar con nosotros?, dijo una pequeña voz en el interior de uno de ellos, y acto seguido, los demás repitieron lo mismo. Estamos hablando de una época donde los juguetes no hacían ese tipo de cosas, pues si bien podían tener baterías y decir unas cuantas frases, no respondían al sonido o algo así. Asustada con esto, Miriam corrió llorando mientras buscaba a sus padres. Todo esto podría tener una explicación perfectamente lógica, pero hay algo más en esta historia, algo que Miriam nos cuenta, y que es verdaderamente curioso y extraño. Después de aquella experiencia, nunca más volvió a ver a aquellos muñecos en las tiendas, ni tampoco se llegó a emitir algún comercial en televisión sobre ellos. Pareciera que los hubieran retirado del mercado casi de forma inmediata, lo que podría dejarnos pensando en que, tal vez, por alguna razón, ya sea paranormal o no, Miriam no fue la única niña que llegó a sentirse asustada o incómoda por esos muñecos en particular.